Lo que queremos presentar brevemente es el trabajo que venimos haciendo desde el Juzgado 10 y algo que se llama ODCL, que es un grupo de gente que viene trabajando desde hace un año más o menos, pero más intensamente medio año. Bueno, tratar de llevar soluciones de datos a, digamos, problemas del bien público. Puede ser con ONGs, puede ser en este caso con el juzgado, puede ser con cualquier entidad que tenga un problema de datos que vemos que puede impactar positivamente a la sociedad. Y bueno, la verdad es que venimos arrancando la experiencia. Juzgado 10 fue nuestro primer sponsor que confió en nosotros, llamamos sponsor como estas entidades que traen el problema, y la manera en que la encaramos es que, bueno, el juzgado trae el problema de datos, nosotros lanzamos una convocatoria de voluntarios, todos los voluntarios, a diferencia de una hackathon donde se arman equipos que trabajan, digamos, como bunkerizados y compitiendo entre sí para aportar la mejor solución, nosotros hacemos un desafío colaborativo donde todos los voluntarios trabajan en conjunto por el plazo que dura el challenge, y lo que permite eso es que tengan un montón de interacción con el sponsor, o sea, con el juzgado en este caso, que en la versión competitiva sería como más difícil, porque siempre tratas como de no sesgar a favor de un grupo, entonces trabajan como más solos. Y esto me parece que ha resultado muy bien en el sentido de que hubo mucho que se trabajó desde la interacción y que permitió reformular las consignas mismas, que también es un tema de que, bueno, por ahí podés decir, si la consigna está perfectamente formulada, pasa que hay pocos problemas que se pueden por ahí compartimentar tanto, y donde, digamos, no necesitas consultar con los expertos del dominio como para resolverlo, que lo puedas abstraer un problema de machine learning puro. En este caso hay mucho como de, bueno, cómo funciona el sistema judicial, cómo es la burocracia, cómo llegan estos datos, cuáles son las condiciones de producción y demás que se va conociendo a través de la interacción. Pero no me quiero detener mucho porque tenemos poquito tiempo. Acá admito a una persona nueva que llegó, Malena Maffei, la conozco igual, yo me la juego y la admito. Soy coanfitriona, así que ahora puedo hacerlo aquí. Bueno, el juzgado se lleva. Bueno, ¿quién se beneficia o de qué manera se beneficia cada uno? ¿Qué incentivo tenemos para hacer lo que hacemos? Bueno, de mi lado es que me vuelve loca este tipo de cosas. Del lado del juzgado, ellos se llevan una solución. En las dos experiencias que tuvimos, porque ya llevamos dos challenges con el mismo juzgado, siempre la solución fue diferente a lo que se había planteado inicialmente. La verdad yo se los dije a la gente del juzgado, yo soy muy descreída de la justicia argentina y este juzgado es uno de los que me hace creer en algo. La verdad que el trabajo que hacen es bárbaro. Y bueno, entonces los voluntarios, digamos, son voluntarios, y como todo proceso que se trabaja con voluntarios, empezás con 50 voluntarios, a la mitad del challenge tenés 30 y terminás con 10, con toda la furia, pero hay gente, digamos, realmente muy motivada y que le metió mucha pila y que hizo un trabajo increíble. Nada, cuando haga una presentación más larga de esto los voy a nombrar a todos, pero en este caso no me dio el tiempo. Igualmente se pueden ver los repos del desafío en GitHub, está bastante desprolijo, pero ahí se pueden ver quiénes fueron los que contribuyeron. Bueno, nada, viene siendo como un trabajo bastante satisfactorio para todos los actores, la verdad es que es muy gratificante. Bueno, el desafío 1 concretamente lo que se trataba de hacer era, bueno, el juzgado había detectado que había un desbalanceo en cómo se asignaban las causas, que había juzgados que recibían más causas en CABA y juzgados que recibían menos, y con el tiempo el miedo era que esto se fuera acumulando cada vez más hasta que algunos quedaran inundados y otros con una carga de trabajo menor a la que podrían tener. La solución que buscábamos, perdón por el color de la diapositiva, tenía que distribuir las causas de manera equitativa, no discrecional, o sea, no a dedo, y que no sea predecible, o sea, si yo estoy involucrada en una causa, no tengo que poder saber en qué juzgado va a terminar. Lo primero que hicimos es fijarnos si estaba desbalanceada realmente la asignación. Concluimos que sí, y haciendo alguna proyección veíamos que iba a ser más grave en el futuro, pero hoy en día todavía no era tan notable. Y luego lo que había que ver era decir, bueno, si vamos a balancear la asignación del trabajo entre los distintos juzgados,
qué es carga de trabajo, ¿no? Podemos simplemente decir es la cantidad de causas que tenés, pero idealmente tendríamos como algo más, porque no todas las causas son iguales. Entonces hicimos distintas preguntas y siempre las respuestas fueron como sí, pero, y digamos, creo que se puede trabajar un montón más en esto, creo que sobre todo hay potencial en explorar el tema de la gravedad del delito, o digamos, a ver, ya me va a corregir, pero el artículo que infringe el delito puede predecir algo de cuánto trabajo le va a llevar a un juzgado resolverlo, pero no tenía que ver por ahí con la cantidad de fojas, no tenía que ver, o al menos no parecía tener que ver con si la resolución era larga o corta, aunque pensamos en un momento que, bueno, podía haber como más considerandos, más como cosas que había que justificar, entonces implicaba más trabajo. No tiene que ver con la cantidad de tiempo que llevó a resolverlo, pero creo que de vuelta, con más tiempo, de nuestra parte se podría explorar muchísimo más, de nuestra parte o de cualquier otra parte, se podría explorar más y llegar como a algo más interesante, como de cuánto trabajo implica una causa. Bueno, esta me quedó incompleta. Bueno, ninguna de las anteriores es la respuesta en realidad. O sea, no usamos ninguna de estas cosas, solamente medimos por cantidad de causas, por el momento. Bueno, o sea, hasta ahí el análisis, la solución en realidad fue muy simple. Hicimos un algoritmo que toma las causas que llegan, ve qué cantidad de causas hay actualmente para los distintos juzgados, y le asigna como un peso de probabilidad de que te toque determinado juzgado. Esto es como un alfa que vos podés cambiar un poquito, pero la idea sería que, como está randomizado, digamos, hay más probabilidad de que te toque un juzgado que tiene poco trabajo, o sea, poca cantidad de causas actualmente, pero no se sabe cuál te va a tocar. Esa es la solución. Pero más fue el trabajo de análisis y también, bueno, tuvimos como varias ramificaciones, tuvimos como un tema geográfico así como muy profundo, que bueno, no voy a entrar en detalle porque quiero hablar también del segundo que es bastante interesante. Entonces, el desafío 2, este lo sponsorea Jazz, tiene que ver con violencia de género, y ellos hicieron una gran base de datos que, bueno, si querés Jazz, contá un poquito vos, así también hablas un poquito. Sí, después, si respecto al desafío 1 quieren saber un poco cómo es el tema de la distribución de las causas lo que es el Poder Judicial de la ciudad, me preguntan. Yo no tengo problema de contarles, pero no queremos como gastar tiempo en eso. Lo que hicimos con el juzgado hace 4 años que estamos con bases de datos, nosotros muy amorosamente le llamamos base de datos y todo el mundo nos dice que no son base de datos porque tienen 3000 filas y es una Excel, pero seguimos llamándole base de datos. Y este año lo que hicimos fue agregarle perspectiva de género y básicamente visibilizar las violencias que sufren las mujeres en los casos que tenemos nosotros en el juzgado. Lo que hicimos fue agregarle a nuestra base de datos las mismas columnas que contiene hoy en día la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, para en un futuro poder generar una trazabilidad, y básicamente esto surgió porque nadie sabe qué es lo que sucede con las denuncias que hacen las mujeres en la OVD, por ejemplo, puede ser en una comisaría o en otro lugar, como en qué terminan esas denuncias, si llegaron a un juzgado, si se perdieron en el camino, qué fue lo que sucedió en el juzgado, a cuántos juzgados fue, básicamente también. Entonces, por eso lo que quisimos hacer fue darle trazabilidad y decir, bueno, al menos a las que llegaron a nuestro juzgado, sabemos qué fue lo que sucedió. Perdón, ¿la misma causa puede ir a más de un juzgado? No, pero se puede ramificar dependiendo de las distintas, o sea, dependiendo de las necesidades que tenga esa denuncia. Suponte, Okay. Una mujer que va a denunciar al OED y dice, sí, y además necesito que me fijen un régimen de alimentos porque no me pasa la cuota, eso se va a civil, y me pegó lesiones, se va a un juzgado penal. Claro, ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, entonces a nosotros nos llega esta base de datos y tiene una columna en particular. Bueno, varias columnas les vamos a comentar. Tenía artículos infringidos, conducta y agravantes, tipos de violencia de género que están presentes, esto era sí o no, física, psicológica, sexual, económica, simbólica, ambiental, que tengo entendido que es de la OVD específicamente, que si querés contar un poquito de qué se trata, y social. Sí, ahí lo que son las primeras
5 tipos de violencia están en lo que es la Ley de Protección Integral de la Mujer, que es la Ley 26485, y las otras 2, que es ambiental y social, fue como una definición propia que hizo el OBD en determinados casos, que están englobados en el resto de los tipos de violencia, pero por algún motivo que desconocemos porque esa información no está abierta, la OBD quiso hacer como 2 definiciones nuevas, y ambiental tiene que ver cuando rompe cosas, por ejemplo, del hogar, y la social cuando se rompen los vínculos con amigues, compañeros de trabajo, etc. Bien, por otro lado están las frases del agresor, que era la columna de interés cuando se planteó el challenge, aunque después vamos a ver que hubo problemas con eso. Edad de la víctima y el agresor, relación entre la víctima y el agresor, frecuencia de los episodios, presencia de hijes de ambos, y medidas de protección vigentes y qué se resolvió. La idea era, esto es una nube de palabras hecha con las frases de los agresores que estaban presentes en esta base de datos. Esto lo extrajeron del informe de la OBD a partir del relato que hace la víctima. Se ve que hay palabras que se repiten mucho, pero la idea era ver si había alguna diferencia entre las frases del agresor, que eran amenazas, que pudieran ayudar a generar un score de riesgo, ¿sí? Y bueno, predecir la potencialidad de más violencia de género y de qué tipo, ¿no? De qué gravedad. Es una linda nube de palabras, pero es chocante. Cuando la empezás a leer, digamos, eran bastante fuertes las frases. Bueno, entonces el objetivo propuesto era, a partir de las frases del agresor, poder estimar la magnitud del riesgo para la víctima y así tomar mejores medidas de protección. Bueno, no salió, había pocos datos, los datos como que pasaron por un teléfono descompuesto. Primero, o sea, el agresor se lo dice a la víctima se lo relata a la OBD, y la OBD lo relata en el informe en un formato que es tipo, preguntada si tal cosa, preguntada qué ocurrió, la víctima dijo, o la mujer, o no sé cómo le dicen, dijo que el hombre se presentó en su casa y la amenazó diciendo tal cosa, y no necesariamente rescatan, o sea, no es palabra por palabra lo que dijo la víctima, es un relato de lo que dijo la víctima. Bueno, no había antecedentes de este tipo de análisis y no teníamos seguridad de que fuera a funcionar. Entonces decidimos encarar por otro lado. Bueno, además de que estuvimos investigando otros estudios de predicción de riesgo, y uno de los factores más influyentes son los antecedentes de las personas involucradas. Hay estudios que hablan como de la historia de la pareja, pero también hay estudios que hablan como de los antecedentes penales o judiciales que tiene el victimario y también los que tiene la víctima, sorprendentemente. Y no contábamos con ningún dato que nos permitiera vincular a las personas que eran parte de ese hecho. O sea, no teníamos un ID de ninguno de los dos que nos permitiera decir como, bueno, hay una historia, digamos, de causas a lo largo de los años donde estas personas se repiten o no. No había como ninguna evolución. Entonces teníamos como todos hechos aislados. Y esto parece ser como una de las cosas más importantes. Martina, perdóname, yo hago score de riesgo crediticio. Si querés, después hablemos un poquitito más a ver qué datos hay y vemos qué hay de conexión. Totalmente, no sé quién está hablando. Mariano Socalacá. Perfecto, listo, hablemos. Esto, o sea, me resulta súper interesante y ahora estamos con un objetivo más modesto, pero igual creo que de mucha utilidad práctica para el juzgado. Va a facilitar el trabajo de otra manera. Pero a mí me queda abierta esta pregunta. Primero, o sea, si podemos mejorar esta base de datos, y segundo, si podemos hacer un análisis piola que permita hacer un score de riesgo. Bueno, entonces ahora los objetivos son facilitar la ingesta de información que llega de la OBD para, por un lado, completar automáticamente la base de datos, buscando la información necesaria y poniéndola en la base, y por otro lado, que visibilice rápidamente, porque el juez o la persona que está ahí en el juzgado, leyendo todo el material que le llega de la causa para tomar una decisión, me parece importante que tenga los factores más interesantes disponibles rápidamente, de manera que los pueda buscar, porque hoy en día les llegan en PDF, entonces no es tan fácil. Bueno, ahora con la pandemia medio que se actualizó un poco la lectura de PDFs, pero
Antes sobre todo era como muy difícil, bueno, ya ahí puede contar un poquito más, pero no quiero ser muy largo. Eso por un lado, después hacer un análisis exploratorio de los datos que tenemos, sabiendo que tienen limitaciones, y por otro lado, apuntar a conseguir los datos que faltan. Y ahí, bueno, estamos analizando, tipo, si tomar de otras bases de datos abiertas y demás. Eso sería todo por ahora, y este segundo desafío está, digamos, por la mitad, estamos haciéndolo. Así que, si tienen preguntas o comentarios, bienvenidos. Gracias. Gracias por invitarme. Un gusto tenerla. Si nadie tiene preguntas, yo tengo. Ya te leí en el grupo. Yo tengo una. Sí, me gustaron mucho las nubes de palabras. Dije que eran lindas, pero porque estaba emocionado, me parecían que eran muy, muy descriptivas de las palabras. Y es cierto que uno las veía y las palabras eran muy fuertes, ¿no? Como que transmitían muy bien más o menos una idea de todo el texto que existía ahí. Así que buenísimo eso. Mi pregunta es un poquito off topic. En relación cuando hicieron el lanzamiento de los voluntarios, ¿cómo hicieron eso? Digamos, ¿qué canales eligieron? Porque se ve que tuvieron éxito para convocar gente. Así que me gustaría saber un poquito más sobre eso. La verdad que tenemos un equipo de comunicación que se encarga de eso, pero entiendo que por Twitter y LinkedIn fue principalmente. Nada, síganos en Twitter si quieren. A futuro, como que todo esto quiero ir mejorando cómo reclutamos, cómo elegimos a las personas que van a participar y demás. Hoy justo estaba viendo un modelo hay otra organización que hace algo muy parecido, que yo no conocía, que se llama Omdena, que son yanquis, creo, y también hacen este tipo de búsqueda de voluntarios, pero los pasan por un proceso como mucho más restrictivo, y los ponen a laburar en conjunto con un desafío de este tipo. Así que nada, eso, estamos todavía aprendiendo cómo hacer ese proceso. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. No sé si hay más preguntas. O ya, si querés agregar algo. No, bueno. Había puesto, leí recién en el grupo del Telegram y había puesto de que explicara un poco cómo es la distribución de las causas. ¿Verdad? Correcto. Genial. Bueno, les explico para hacerlo más breve y sencilla posible. El que tiene alguna duda me avisa. La ciudad de Buenos Aires la distribuyeron en 4 zonas: sur, norte, oeste y este. Hay 2 edificios con juzgados en la capital, uno está en Tacuarí e Hipólito Yrigoyen y el otro está enfrente del Alto Palermo. Entonces se dividen 2 zonas por edificio, para decirlo así en criollo, ¿no? Cada uno de los juzgados va a estar aproximadamente entre 3 y 4 veces al año de turno durante 15 días con una zona de la ciudad de Buenos Aires. Durante ese turno, o sea, durante esos 15 días, si se comete un delito dentro, por ejemplo, de la zona sur y nosotros estábamos de turno ese día, ese caso nos va a caer a nosotros. Ese es uno de los modos de ingreso. Después, hay algunas causas que se sortean en la ciudad de Buenos Aires hay 31 juzgados, hay algunas causas que se realiza un sorteo electrónico, como por ejemplo los que son de faltas, y en algunos otros casos, como por ejemplo los de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que esos son casos que nos entran a través del MPF, que es el Ministerio Público Fiscal, le reportan, hay una oficina, si no les interesa me avisan, ahí lo corto. En Estados Unidos hay una oficina de Missing Children que todo lo que son redes sociales le tienen que avisar a esta empresa cuando le llega una alerta de que se subió algún contenido con material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que hace en el caso de que la IP sea de Argentina, se remite al Ministerio Público Fiscal a través del SIG, que es el Centro de Investigaciones Judiciales, y ellos lo que hacen es enviarlo a la Secretaría General de la Cámara lo sortea y se lo envía a alguno de los 31 juzgados. Después, bueno, hay algunas otras formas que en realidad, supongamos, con el tema del traspaso de las competencias, y acá seguramente
después ni me van a hacer alguna pregunta sobre la reforma, con el tema del traspaso de las competencias que se hizo en su momento de Nación al Poder Judicial de la ciudad. Cuando alguna causa llega a Nación que ya no es más competente en ese tipo de delito, nos la envía a nosotros y rige el mismo criterio de turnos. Si X juzgado estaba de turno con la zona en la que sucedió ese hecho en particular, se la remite a ese juzgado que estaba de turno. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. Clarísimo, está buenísimo. Russo, vos estabas haciendo un gráfico de todo eso, ¿no? Sí, pero llegué tarde y no voy a decir nada porque me perdí toda la maravilla que estaban contando. Bueno, No, después igual buscás- lo que... Hola, Russo. Lo que estaba haciendo el ruso era el proceso penal. Proyecto. Proceso penal y después el otro, el que no es penal. que Amparo. no- de amparo, que no hay que decirle amparo Que porque es si de no... CAITE. Sí. Sí. La acción Pero expedita. eso es más, digamos, no tan cuantitativo, sino más cualitativo, le hace de procesos, que me parece que es un gran mundo al que estamos en deuda desde la apertura de datos, que es abrir procesos. Y en eso el juzgado de acá, el juzgado de la jueza Yasmín, es muy bueno en eso. Así que estamos laburando con eso. Buenísimo. Muy claro. Después tengo que volver a escucharlo desde el YouTube para anotarlo todo porque es mucha información. Me pareció buenísimo lo de la metodología, o sea, no hacerlo vía hackathon, hacerlo... Tiene sus cosas. Tenés que estar muy encima, tenés que hacer mucho project management, tenés que bajarles las tareas a los pibes, tenés que correrlos un poco también todas las semanas, porque todo el mundo labura, tiene sus cosas. Nos juntamos una vez cada 2 semanas, más o menos, a veces se estiraba más, pero digamos, lo que tratamos es que nadie se pierda y se quede sin nada que hacer, entonces exige mucho trabajo de uno también de estar como atento a todo lo que está pasando y como encauzarlo constantemente. En los que son como competitivos, como que bueno, se autogestiona cada equipo. Claro. Lo que pasa es que se te cae gente en el camino también. Siempre igual hay un core de gente que motoriza un montón y con eso, digamos, es más que suficiente. Y lo que estoy tratando de hacer también es armar como un equipito más permanente, que esté siempre ahí y después se sumen voluntarios a eso también. Y lo lindo que tiene también es que permite que se sume gente que no es data scientist, o sea, en este caso llamamos también a abogados, llamamos a lingüistas también, porque como el inicio era de NLP, teníamos a una lingüista, y nada, no sé, dependiendo del desafío también se puede sumar a otra gente, y es re lindo la interdisciplina. Es la única manera de Claro. funcionar, además. Por lo menos en los hackathons, mi experiencia es que cuando no tenés un grupo mixto es muy difícil que avance. Y vos decías que Claro. eran una organización, perdón. Lo interesante también del hackathon es poder hacer una apertura a la sociedad civil. O sea, yo sé que los que vamos a los hackathons tenemos un perfil como muy particular, obviamente también de datos, o sea, y además de que te interesa el tema de justicia abierta, tiene que ser un perfil ¿Pudiste muy antes? específico. Pero creo que es interesante pensar en cómo hacemos para que la ciudadanía sea más participativa, sobre todo respecto a justicia abierta. Porque si no entienden los procesos, o sea, primero entender el proceso de lo que tiene que suceder a nivel justicia, entender las situaciones que están atravesando, como esto, bueno, sobrecarga de trámites, de juicios o de causas que tengan que tratar. Y también después que puedan hacer como ese siguiente paso para interactuar, porque en definitiva la respuesta es hacia la sociedad. Entonces, si bien podemos armar grupos de trabajo mixtos y obviamente también está bueno hacer estas recomendaciones pre-convocatoria, pero también tenemos que pensar en eso, de que el fin último es como la difusión, es lo que hablaba el ruso en la vez pasada, ¿no? De bueno, hacer el storytelling, de contar qué es lo que estamos viendo en esos datos y de involucrar más para que después, al tener acceso a esa información, sea realmente útil y no quedarnos solamente como en la difusión de datos específica, pero es interesante para pensar como en la combinación de varias estrategias para esto. Estaría bueno por ahí armar algo más para difundir lo que se viene haciendo. Bueno, el juzgado y eso hace un montón. Una cosa que estaba pensando mientras hablabas es que también exige un tipo de organización sponsor muy
particular que se banque las preguntas, digamos, porque los voluntarios te hacen un montón de preguntas y el juzgado 10 tiene la suficiente espalda como para decir, responder primero a todo lo que hacen y por qué lo hacen, y segundo, cuando no saben, decir no sé, te lo averiguo, y estar ahí y volver con la respuesta, digamos. No sé, y me encantaría que, digamos, que esto hubiera muchos más actores que tengan ese carácter, pero bueno, es como que hay que elaborarlo un montón. Hay algo que, no sé si ya lo dijeron, pero hay algo que me parece que está bueno también pensando en esto de cómo salir del esquema de hackathon, que también es un ejemplo del juzgado 10, que fue, después de participar de muchos hackatones y eventos, terminamos haciendo una capacitación interna del equipo, que duró un año, creo, o sea, varios meses y después con cosas internas. Y me parece que eso también es, si nos vamos corriendo, especialmente en este contexto, ¿no? Donde las hackatones, quizás por suerte, no sé, tienen que extinguirse y transformarse en otra cosa, me parece que también está bueno eso de migrarlo también a que no sea algo instantáneo, ¿no? Que sea algo que quizás en el tiempo construya capacidades. De esa experiencia, de ese taller que hicimos sobre datos, sobre introducción, digo, ellos ya venían trabajando, fue ordenar un poco todo lo que habían estado trabajando con planillas, es lo que permite que tengan todos esos datos hoy de esa manera, que tengan esa capacidad para poder controlar a otros o darle, no sé si también contaron un poco lo del este pibe que vino y les hizo un portal al juzgado 10. No lo contamos, pero está bárbaro. Bueno, nada, digo, dado que los datos estaban súper prolijos, súper documentados, que todo el equipo estaba sabiendo cómo funcionaba, vino alguien, no sé, después cuenten ustedes porque yo no estoy muy al tanto de cómo fue, pero básicamente vino alguien y dijo, che, estoy haciendo una tesis, no sé qué, puedo usar sus datos, y hizo un portal divino que básicamente visualiza la información que venían recolectando de ellas, más que nada, y me parece que eso es algo que está buenísimo, digo, que construir esa capacidad en el equipo permite que después se desprenda de otra cosa. Si nos quedamos solo como en un hackathon en un momento y después pasa mucho tiempo y no pasa nada, a veces, bueno, es lo que venimos sufriendo todos hace bastantes años, ¿no? Parece que estas cosas un poco son fruto de pronto de capacitarse y aprender, que el propio equipo aprenda cosas para poder dialogar, por ejemplo, con estos voluntarios, con grupos externos y con incluso gente que aparece por ahí dando vueltas. Después otro viernes pueden contar todo ese proceso que también estuvo bueno. Sí, ahí sumo en esto de la experiencia distinta con ODSL, es justamente lo que dijo el ruso, que es esto de al estar estamos todo el tiempo en contacto con los que participan del desafío, y eso también hace que generemos mejoras en la base, que entendamos procesos que quizás lo hacemos por inercia y no sabemos ni por qué los hacemos, de por qué las columnas están donde están y cómo están, y nada, sí, para nosotros en ese punto está buenísimo, y sí también es como dice él, de bueno, de nuestro lado tratar de estudiar o capacitarnos un poco más en estos temas, y también necesitamos como de la colaboración de distintos actores. En su momento fue el ruso, ahora es ODSL, NIU, Sol en el hackathon, o sea, todos esos actores en algún punto nos ayudaron, más allá de que, bueno, después se dieron también distintos proyectos que llegaron a algo. Les cuento brevemente lo de la plataforma, que igual Martina lo mandó al chat. Fue exactamente eso. Sí, Marti, ¿lo mandaste vos? Lo de la plataforma. Te juro que sí, el tweet lo mandaste vos. Nada, fue un chico de la comunidad que nos mandó un mensaje privado por Twitter y nos dijo, che, me gustan sus datos, ¿puedo hacer algo? Vino al juzgado, hablamos con él y dijo, les voy a hacer una plataforma. Le dijimos, bueno, dale. Y ese fue el resultado, que está buenísimo, porque lo que hace, o sea, si bien nosotros subimos visualizaciones acerca de nuestros datos, como por ejemplo las imágenes que mostró hoy Marti, eso está como en constante actualización, entonces se actualiza al momento en que nosotros subimos algo en nuestro set de datos, o sea, una nueva fila ya repercute en esa plataforma que hizo él, más allá de que están, nada, nuestros datos de contacto, nuestra guía del lenguaje claro, quiénes somos nosotros, básicamente, para que nos conozcan, y creo que hay un par de datos más, pero bueno, eso. Ahora entendí, sí, yo lo mandé al Telegram en su momento. Pensé que al chat de este Zoom. Sí, tenemos... Manden los links al grupo, así queda también después. Ahí lo mando. El chat del Zoom es más
efímero. Yo tenía un par de preguntas. La primera es, ODSL, ¿qué tipo de organización es? ¿Cómo se financia? ¿Cómo podemos hacer miles más de esas? Y la segunda es más de orden ético, más para vos, Jazz, que es dónde está el límite ético cuando se muestra, o sea, es la misma cosa que el feed de Facebook, ¿no? O sea, se le reprocha a Facebook de estar manipulando la opinión política de la gente, haciendo filtros sobre cómo presenta la información que está generada por la gente. Entonces, ¿cuáles son los límites éticos de agarrar datos, cosas, de procesarlos y mostrarlo a un juez? Porque finalmente la manera que mostramos los datos va a modificar la visión que la gente tiene de los datos y podríamos influenciarlos. Te respondo a la mía primero. ¿Qué es ODSL? Es una buena pregunta. Es una tesis de la Universidad de San Andrés, de dos personas que son Carlos Jiménez y Brenda, no me acuerdo el apellido, pero Carlos, digamos, es nuestro referente, es la persona que básicamente tiró las puntas para que nos sumemos varias personas. Armamos distintos equipos, estamos laburando, no tenemos personería jurídica todavía, probablemente vamos a cambiar el nombre dentro de una semana porque lo estamos votando, y básicamente yo no puedo hablar en nombre de la organización porque no soy la persona que tiene el concepto en la cabeza, pero me sumé porque me parecía fascinante esto de llevar soluciones de ciencia de datos a organizaciones que lo necesitan, y sí, quiero que se replique. Quiero también, a nivel personal, combinarlo con más como una militancia de datos abiertos latinoamericana, pero, digamos, no sé a dónde va a llevar esto así como está planteado ahora. Estamos muy enfocados en los challenges, estamos muy enfocados en encontrar problemas interesantes y aportar soluciones, y en armar un equipo de gente grosa que lo pueda llevar a cabo. Eso por ahora. No tuvimos discusiones a la interna sobre qué opinamos de los datos abiertos y cosas así que me parecen claves, así que digamos que estamos como en un momento muy amorfo, y lo que me gusta es que estamos haciendo cosas concretas, o sea, no tuvimos todavía discusiones, pero estamos haciendo cosas que tienen impacto y, digamos, por ahora somos más hechos que pensamientos e ideas. Así que eso. No sé si hay alguna otra pregunta de eso o si no vamos a la de ella. Sí, eso, la más particular es, entonces, todo es ad honorem, o sea, nadie cobra por nada, porque decías que tenían un equipo de comunicación, parece No que se son un montón de financia, no se financia. Bueno, Y mi pregunta era acerca de, ¿me la repetís, por favor? sí, básicamente es con lo que presentaban, ¿no? De hacer ese procesamiento de la data de género y un montón de procesamiento, me surge una cuestión más ética, que es decir, cada vez que vos procesás data y presentás data, comunicás, ¿no? Entonces estás mostrando alguna visión, o sea, la nube de palabra, estaba pensando en eso, ¿no? La nube de palabra, Martina dijo claramente que es una doble transcripción de lo que había dicho la persona, entonces hay una distorsión y el índice de confiabilidad, que las palabras que vemos en la nube son efectivamente las más dichas, etcétera, etcétera, ya es complicada. Y además hay una cuestión ética de la posición de decir, bueno, vamos a presentar datos a un juez que va a influir en su decisión, y cómo vos lo ves y cómo resolvés las guardias de hacer que esto esté bien, básicamente. Es una cuestión ética, se trata de si está bien. Yo creo que sí está bien. Respecto a las palabras que se eligen, si querés, o a ese tamiz que hay sobre lo que la víctima dice, a nosotros nos encantaría que nos llegue el CD con la grabación de ella, porque nos ayudaría en un montón de sentidos. O sea, por ejemplo, ¿no? El estado en el que está la mujer al momento de declarar influye un montón también, y en lo que le puede transmitir a la persona que la está atendiendo. Pensemos que quizás es una persona que hace, no sé, 12 horas que está atendiendo ahí en esa oficina, o sea que la última que llegó quizás no la atendió como a la primera, ¿no? En ese punto lo comparto, que nos encantaría tener acceso a la grabación, al audio, a lo que fuera, que si pudiéramos alcanzarlo, pero hoy en día eso no existe. De hecho, no estoy segura de si las graban, las denuncias. Me parece que es directamente la transcripción de la persona que la recibe, en todas las oficinas, no solamente en la OBD. Legalmente se puede grabar. O sea, no... A ver, legalmente...
Legalmente se puede grabar siempre y cuando la persona esté de acuerdo en que sea grabada, y después obviamente que eso no se va a poder difundir, o sea, yo no lo voy a poder abrir ese dato así como está, ¿no? Y después respecto a lo de las visualizaciones, hay una realidad, es que nosotros tenemos abiertas todas las resoluciones, o sea que nuestros gráficos o nuestras visualizaciones o nuestra forma de comunicar, entiendo, desde el conocimiento que tengo de datos, que es fácilmente detectable a través de nuestra base. Después sí estará decir de, ¿realmente abren todas las resoluciones? Bueno, yo te digo que sí, después nada, anda a chequearlo, ¿no? Pero sí, eso es así. Claro, hay como una dimensión medio Minority Report, ¿no? En el fondo. Bueno, yo lo estoy pensando constantemente, a ver si los que escucharon la primera parte de la presentación, en un momento como que dije, lo que más ayuda a predecir el riesgo de la víctima es la historia de la víctima y del victimario penal, digamos, las causas que tienen abiertas. Y eso como constantemente me pregunto, como ¿está bueno tomar eso como factor, digamos, tu pasado determina tu futuro? O sea, estadísticamente sí, hay una correlación muy alta, pero Sí, es... además que hay un sesgo de la justicia, hay un ¿Eh? sesgo social de la justicia, o sea, la probabilidad que tengas causas pasadas depende de... Totalmente, o sea, tiene un montón que ver con cosas socioeconómicas, o sea, hay gente que va zafando por la vida, y puede ser tan hija de puta, perdón. Justamente había una crítica en Estados Unidos, intentaron hacer como medio un indicador de probabilidad de culpabilidad y daba altísimo a los negros. Eso, no tenés color de piel también, porque eso por ahí puede ser un predictor también. No está, no está, pero está nacionalidad. Y está la zona en la que vivís. Y en eso, digamos, habíamos ya una de las voluntarias que es abogada había dicho, ojo, esas columnas, si vos las usás, el día de mañana en la corte no se sostiene, porque vos usaste características personales del acusado para, no sé, ahí ya tiene el vocabulario, pero básicamente para definir si va preso o no va preso, y no tiene nada que ver. O sea, es sesgo y es racismo o es lo que sea, clasismo o lo que sea. Entonces, sí, es totalmente. Esa pregunta la tengo y me encantaría poder debatirla a fondo cuando se dé la oportunidad. Bueno, va a haber una charla de ética en los datos en algún momento, a la cual la volveremos a invitar. Si alguien más tiene una pregunta, si no, pasamos a Sol. Sol. Parto. Preséntese. Bueno, me presento, soy Sol Bernier, soy licenciada en Artes, trabajo en el sector de informática hace más o menos 8 años. Me encanta el tema de los datos, principalmente por los temas que tienen que ver con relevamiento, apertura, tratamiento de los datos, privacidad y anonimato. Estoy en el grupo hace 2 años aproximadamente, así que colaboro mucho en lo que es con la parte de gestión o de encuentros. Actualmente me interesa más lo que es visualizaciones y sobre todo el tratamiento de las interfaces que nosotros tenemos para brindar nuestros datos e identidades visuales. Mi tesis va de electrotextiles. Ahora actualmente estoy trabajando en el sector de videojuegos y con blockchain particularmente, con todo el sistema de Play to Earn. Y soy parte del sindicato de Unión Informática. En la parte de tenemos un observatorio de tendencias, sobre todo lo que es la industria en el sector, y bueno, trato de estar bastante actualizada con lo que se viene. La idea de hoy es como apoyar un poquito lo que venían comentando las chicas con respecto a los debates que se tienen que dar dentro de la parte de justicia y mostrarles esta experiencia que hicimos en conjunto con varias personas, varios equipos. Particularmente le vamos a mostrar un proyecto que tuvo una muy buena salida y resultado posterior de este hackathon que organizó, bueno, también los juzgados, juzgado 10 sobre todo, Antonio, y alguna otra persona que seguro me estoy olvidando. Sé que estuvo Juan Belvis también ahí acompañando. Y bueno, participamos en este proyecto junto con NIP, este proyecto en particular que vamos a presentar hoy, y con algunos integrantes de Canva, una cooperativa tecnológica de acá de Argentina,
y que después este proyecto en particular siguió adelante, seguro Jazz va a poder complementar esto muchísimo, siguió adelante y ahora está en proceso de realización. Entonces la idea era como presentar un poquito esta propuesta. Básicamente lo que necesitábamos era ver cómo se podían pasar a la sociedad civil las actas de diferentes resoluciones y procesos judiciales, pero haciendo una detección de las entidades para poder anonimizarlas. Lo importante es que cuando nosotros, obviamente, ¿no?, con permiso de las personas que estén involucradas en estos procesos, podamos difundir y mostrar la apertura de datos desde esta visión y también disponibilizarlo para personas que deseen tratarlos o hacer algunas visualizaciones o trabajos con respecto a esto. Entonces, una de las problemáticas es que estas resoluciones no se anonimizan de forma automática. Hoy, o al menos actualmente, hasta donde yo sé, ya se avísame y corregime cualquier cosa, las resoluciones no se anonimizan de forma automática. Hay mucho trabajo manual y márgenes de error altos. Creo que ya pasaron por el Telegram, el tweet donde están fijadas las resoluciones que ellos tienen, y de hecho también tienen audiencias virtuales donde uno puede ir y participar como oyente. Pero bueno, claramente toda la parte de personal donde se involucra el trabajo humano para anonimizar y al no estar automatizado tiene un margen de error bastante alto. Entonces planteamos desde un equipo interdisciplinario, con diferentes perfiles, pensando desde el producto, hablando también con mucha gente del juzgado en particular, bueno, ya fue un gran referente ahí, qué es lo que necesitábamos hacer y cómo era el proceso, cómo eran las materias, cómo eran las actas, ir trabajándolo todo. Y pensamos en los datos críticos. Los datos críticos son los datos personales. Y teníamos, por un lado, las categorías de nombre, ¿no?, que teníamos que ver qué es lo que pasaba con jueces, abogados, peritos y fiscales, sobre todo porque hay datos que obviamente pueden quedar públicos, quién lo trata, qué juzgado, etcétera, se puede llegar a trabajar. DNI, qué variables manejamos dentro de los DNI, si había pasaportes, si había gente extranjera, y la parte de las direcciones, ¿no? ¿Qué pasa con las descripciones de los sucesos? Porque uno también puede, o sea, a través de las direcciones, tanto de el lugar de los hechos, como, por ejemplo, si resultara que una resolución finalmente tiene una acción social en determinado hospital, por ejemplo, hospital X, yo puedo llegar a triangular o pensar en algunas estrategias para determinar cuándo está la persona cumpliendo esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pensamos un poquito eso y detectamos los datos críticos en actas. Las personas que son testigos, las personas que son víctimas, las partes denunciantes, partes imputadas, los domicilios y datos asociados. Por ejemplo, tenemos marcas de autos, patentes y lugares de referencia. Todo esto aparecía en diferentes actas y resoluciones. Nos basamos en esta premisa, que es nuestra favorita. Anonimizar de más es mejor que anonimizar de menos, sobre todo porque esto es muy crítico. O sea, podemos tener diferentes materias, penal, civil, etcétera, pero lo importante es que si anonimizamos de más, es menos crítico, sobre todo en estos aspectos. Después, obviamente, podemos... Igual, perdón, corregime sí. ya si me equivoco, pero si vas a los juzgados puedes acceder a todos los datos sin ninguna anonimización, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que la diferencia es que nadie va a los juzgados a pedir el libro de protocolo de sentencias y al disponibilizarlo en una red social o en nuestro caso que lo subimos a Google después queda para toda la vida, tal vez, ¿no? O Google se lleva los datos. Claro. Hay muchas variables ahí, como derecho al olvido, tenemos también el tema de que no todos estamos al tanto de que tal vez eso queda público, entonces también puede llegar a generar ciertas situaciones que lo importante es empezar desde una comunicación y una práctica que se dé de forma continua y que podamos visibilizar y abrir más los datos en ese sentido. Entonces pensamos un sistema integral que nos pudiera, por ejemplo, teníamos diferentes tipos de actas que nos facilitaron. Unos que tenían XX, que podían variar, tenían 3X algunos, 2X1, etcétera. Teníamos nombres reales y... Perdón, me estoy tapando. Y la planteamos con una nueva propuesta, ¿no? Entonces hicimos un sistema integral y de migración para tener menor margen de error.
En ese sentido, planteamos unas estrategias, un script que puede revisar los documentos ya anonimizados para fortalecer lo que se hizo, por ejemplo, bueno, los documentos que ya tenían las X, volver a pasar para fortalecerlo. Después, anonimizar los nombres, qué necesidades tienen, dónde buscar los documentos, la entrega de, o sea, cómo pensar la parte de la salida, ¿no? Cómo debería ser el script, por ejemplo, dónde voy a buscar la información, cómo paso el script, las diferencias, por ejemplo, de contravenciones versus penal, y pensar nuevos formatos o metodologías del armado de actas para disminuir el error de la anonimización. Y acá retomo lo que comentaban con respecto a las violencias de género y las actas que tienen que ver con eso, que muchas veces se dificulta sobre todo cuando son audiencias porque tenés la parte del relato hablado. Y en el relato hablado, obviamente, tenés un margen de error mucho más alto. Por lo general, la acta jurídica es como el sueño de cualquier datera que quiera pasar un script porque tenés casi todo muy bien legislado, toda la parte de palabras, de léxico, de estructura. Obviamente cada juzgado puede llegar a tener cierta variable con respecto a esto, pero es un documento, digamos, amigable para pensar este tipo de estrategias. Entonces pensamos cómo las podíamos reforzar, sobre todo con un público que ya está acostumbrado a este tipo de normas para la documentación, cómo lo podíamos fortalecer para avanzar con eso, ¿no? Y pensar una estrategia también donde convivieran los sistemas. Este tipo de procesos y de cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que necesitan como ir en paralelo. Entonces, si bien ya tenemos algunos anonimizados y podemos empezar a hacer esto, pensar una estrategia en conjunto. Entonces, lo primero era como normalizar ciertos formatos. Como estos documentos se encuentran en el juzgado, en las computadoras de los juzgados, pensar, bueno, ¿cómo sería la estructura de la carpeta? Ya ellos tienen algunos templates prearmados, pensarlo también por años, si es un acta de oficio, de audiencia, de resoluciones, y poder tener como una nomenclatura que obviamente después se modifica según la causa con los apellidos de las personas, como que tienen su característica cuando llega al caso puntual, pero pensar desde que normalizamos formatos, podemos movernos hacia un mejor procesamiento del el proyecto, ¿no? Entonces proponíamos este tipo de nomenclatura para poder avanzar y también para poder encontrarlo mucho mejor, ya que la idea era que corriera un dispositivo dentro de la computadora, y después fuimos a las actas. Dijimos, bueno, ¿cuáles son las actas? Y empezamos a marcar los datos clave donde podríamos llegar a encontrar. Obviamente, podíamos ver que tenían diferentes densidades de datos críticos dependiendo del tipo de acta. Entonces, empezamos a marcar, a hacer algunos marcados, decir, bueno, a ver, ¿cómo debería ser cuando se mencionara el vehículo automotor marca X, motocicleta marca X, como que siempre se utilizara ese mismo sistema. Y esto es útil también pensándolo, vuelvo a retomar lo de los casos de audiencias y de violencia de género, que muchas veces como que el relato de la víctima retoma el relato anterior, y tal vez es bueno como empezar a pensar ya desde la base de la producción del documento mismo, cómo es que voy a establecer estos datos, ¿no? Obviamente es muy complejo porque tenemos cuestiones intermedias, pero si pensamos desde dónde extraemos los datos, podemos ir hacia una predicción o una búsqueda de riesgos, ¿no? Esta es una acta de audiencia que la estuvimos marcando, por ejemplo, bueno, teníamos que buscar que era acta de audiencia, la causa, los datos judiciales, esos eran como los marcadores que nos iban a servir, y después veíamos toda la estructura de datos públicos, datos sensibles, que también serían los personales. Luego aprendimos de que los datos sensibles en realidad son todos los datos personales. Y decíamos cómo podíamos llegar a armar un nuevo documento que tuviera la parte denunciante, parte imputada, testigos, víctimas y entidades. Bueno, también de vuelta, marcadores, fijar residencia en la calle, se decía Suipacha, a favor de la entidad. Esto es lo que les decía, por ejemplo, si menciona que tiene que hacer una entrega de bienes en tal lado, o tiene que hacer una acción social particular, también podemos llegar a generar algún tipo de vulnerabilidad en ese sentido al mostrar esa información, que si bien es perfectamente pública y se puede saber dónde están yendo las personas, hay veces que está bueno considerarlo.
Bueno, los datos de las personas, de la imputada, que era como el lugar más crítico. De vuelta también las motocicletas, los vehículos automotores, señora, así como marcadores clave. Después la resolución, ¿no? Que tiene esto que les comentábamos, del hospital Garraham, abstenerse de conducir en el plazo de 20 días, bueno, como información así clave. Resolución final. Y pasábamos a la parte de código. Esta es la presentación que hicimos dentro del hackathon, mostrábamos cómo era que se buscaban la información y mostrábamos un pequeño video con respecto a esto. Plus, hizo acá también otra nube de palabras, no tan interesantes como de las compañeras, pero también útil, para poder pensar las cuestiones que están atravesando por los documentos. Pero también pensábamos esto, ¿no? Que cuando aparece dentro de estas nubes de palabras y en este trabajo de tratamiento de los datos, frases como te voy a sacar a los chicos, ese sacarle a los chicos no se puede analizar fuera de contexto. El imputado le había hecho 57 llamados. Estábamos mirando algunos de los documentos y veíamos esto, que solamente, bueno, dice sacarle a los chicos. Bueno, hay otras variables que obviamente tenemos que tener en cuenta y desarrollar con respecto a esto. Acá está el GitHub donde está esta presentación y el primer prototipo del script que corre esa anonimización. Este proyecto obviamente siguió creciendo y se planteó también para poder desarrollarlo dentro de las computadoras del juzgado, poder hacer ese procesamiento, pensarlo para un sistema integral con todos los juzgados, y se hizo un video de promoción de por qué se necesitaba anonimizar los datos y una justicia abierta, y también que fuera auditable, o sea que fuera hecho con software libre. Esa era una de las premisas como claves, porque entendemos que si es un proyecto hecho para la ciudadanía y para el Estado, es importante que se pueda auditar y que se pueda desarrollar desde ese lado, pero también tenés la complejidad de que si vos querés, por ejemplo, aplicarle Machine Learning y aprendizaje a la lectura de documentos y extracción de datos, por un lado tenés la anonimización de los documentos y por el otro lado podés tener los datos que son claves para analizar determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dónde se generan la mayor casos de contravenciones dentro de determinado barrio, para chequear después las políticas de urbanización o lo que fuera. Entonces tenemos la utilidad del dato por un lado, la anonimización, y para hacerlo en un sistema que sea auditable por la sociedad, pero que no vulnere o que pueda hacerse ingeniería reversa para detectar cuáles son los datos previos. Entonces, pensamos como toda esa estrategia de decir, bueno, a pesar de que es software libre, se puede llegar a hacer un trabajo de comercialización de ese producto, pero que también se pueda generar un aprendizaje sin vulnerar los derechos. Entonces, bueno, por ese camino siguieron compañeros y compañeras de Canva en desarrollo junto con el juzgado. Así que bueno, eso sí, ahora ganó un premio que es el Empatía 2020, así que bueno, van siguiendo por ese camino, seguro Jazz va a poder armar un poco más, y no sé, Nip, si vos querés comentar algo más, porque sé que vos estuviste en el proyecto con incubándolo. No sé si hay preguntas. Básicamente la idea de la extensión de lo que dije el Sol era un poco hacer un reCAPTCHA integrado, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que lo que necesitabas era siempre tener un humano que chequee los datos, y que la mejor manera de eso era que el humano cuando en su mismo proceso de edición pueda taguear los datos. Y eso como que nos llevó también a ver la necesidad de tener algún formato de metadatos que pueda integrar esa sensibilidad, ¿no? Entonces que podamos transformar, es como que las cuestiones judiciales son como código, y estaría bueno en algún momento tener un formato binario. Entonces había esa cosa de intentar taguear, porque es medio freeform. O sea, lo que vimos trabajando con los chicos del juzgado es que una declaración judicial puede venir de la forma que quieren, que hay un estándar de facto, que es lo que la gente se copa en hacer, pero no es obligatorio. Y entonces ahí había como esa realización de que la única manera de empujar eso un poco más era
de generar alguna herramienta que se integre a todo el workflow del juzgado, que además, bueno, podemos hablar más de eso, pero tienen un montón de herramientas, todas muy malas, que están obligados a usar y van saltando de una a la otra, donde editan en un Word que corre en una VM a través de un applet de Java para bajar solo un doc que lo editan en un Word en la máquina, que después lo ponen en un Drive para moverlo. Bueno, toda esa cosa queríamos también ver el camino de ir unificándolo. Tal cual. Acá tengo 4 pantallas simples que van un poco a lo que vos decías. Teníamos estos wireframes iniciales que obviamente después siguieron su desarrollo, que tenían que ver con el análisis de documentos ya hechos y el anonimizado, y donde decías, bueno, soy tal juzgado, tengo tal materia, tengo un acta de audiencia o de resolución, subir el documento, procesar. Vos podías decir, determinar si las entidades detectadas era correcto anonimizarlas, o sea, ya te daba como un prearmado y con eso alimentabas un poco lo que era la parte de aprendizaje. Y después, si por ejemplo faltaba algo en la revisión, seleccionabas alguna categoría adicional y lo sumabas y podías por qué aplicaba esa categoría nueva. Básicamente era eso y ayudaba bastante con respecto a ese aprendizaje. Y después te daba la anonimización completa con el análisis, tipo el riesgo previo determinado por la materia del acta. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si es una materia, si es un documento que tiene que ver con violencia de género, no tiene la misma criticidad que uno que sea contravencional, con una falta de un choque de autos, y el acta, por ejemplo, de audiencia tiene personas que hablan, entonces tiene más riesgo, a diferencia de una resolución que es como presentación de datos y resolución final. Datos anonimizados por código, datos relevados post proceso, datos totales, eso sería la revisión, y la efectividad con la descarga y la publicación. La publicación obviamente te permitía publicarlo en algún repositorio o en el drive donde tenían, y bueno, esto era como el planteamiento general. Claro, no entendí la pregunta de Blas. No vi la pregunta de Blas. La Blas dice, ¿no podrían tomar el scripting para hacer un reverse y desanonimizar? Si querés explicar más. Claro. Mientras contesto la pregunta del ruso, sí, justamente la idea de los metadatos es eso, es que vos extraes las entidades, de todos modos tenés que extraerlas. No, vos no podés sacarlas si no las identificaste. Y la mejor manera de sacarla es tipificarlas. Entonces, un poco lo que Sol presentó al principio. Lo primero que haces es que tipificás qué tipo de entidades tenés, intentás extraerlas y intentás mejorar la inteligencia artificial. En realidad era un poquito más bruto lo que se usó, pero intentás mejorar la inteligencia de tu detección de entidades, que es el primer paso. Pero digo, ¿pensaron algo en qué hacer con esas entidades detectadas, además de anonimizarlas? Claro, la idea, o sea, el plan gigante era decir, bueno, queremos llegar en algún momento a hacer el software que se pueda usar en todos los juzgados. Entonces, a partir de ahí, la idea era que vos cargues las entidades y generar un editor que te ayude a vos, porque si no tienen que hacer un montón de cosas repetidas, ¿no? Tienen que volver a poner los nombres de los actores, los lugares, y cada vez lo ponen de una manera distinta porque son seres humanos y fallan. Entonces, la idea era como vos pretipiás. Además que vaya aprendiendo es que a vos te sea más fácil usar esa herramienta que otra. Porque vos empezás a tipear el nombre de la persona y te la autocompleta, es mejor que tipearla 20 veces. Entonces, una vez que tenés eso, claro, te escucho. No, no sé si se acuerda alguien de acá del proyecto Mapa 76. ¿Se acuerda? Sí. ¿Alguien estuvo ahí? Hace miles de años. Pero lo 10 miré casi. bastante cuando hicimos el hackathon. Porque bueno, era un poco eso, ¿no? Como detectar las entidades, en este caso aplicado a todas las que eran las declaraciones a las causas de lesa humanidad, para ver si extrayendo todas esas entidades, pues justamente pasa esto, tenés incluso múltiples causas por la misma causa, no se llaman causas, pero digo, Vesubio 1, Vesubio 2, ESMA 1, ESMA 2, ESMA 3, donde se repiten todas las mismas declaraciones, todas las mismas entidades, escritas de una forma o de otra, y justamente en esa diferencia, sí. Sí. El problema, o sea, justamente el caso del mapa 76 es más difícil porque ya están escritas. Una de las cosas que detectamos muy tempranamente es que el punto donde menor dificultad y más información tenés es el momento donde la escriben. Porque en algún momento hay una persona que lo escribe y sabe de qué estás hablando. Entonces, si vos al mismo tiempo que escribe, corres el software de detección de entidades y le vas marcando Claro, le vas marcando y el chabón te dice, no, para esto lo marcaste en rojo, en realidad es amarillo,
o sea, él lo ve enseguida y es Claro, claro. la dificultad es mucho menor, y después tenés o sea, el log de los errores que hiciste y de lo que tagueaste bien y de lo que tagueó él, y eso te permite retroalimentar. Tal cual. Bueno, yo respondo a la otra pregunta que es de Blas con respecto a la ingeniería reversa y poder desanonimizar. ¿Cuál era el punto de esto? O sea, nosotros soñamos en grande, después, bueno, nada, vienen los resultados, pero la idea es esta. Lo que está liberado es el software en sí mismo, pero no el aprendizaje de la escritura. O sea, la idea era como instalar el software en todos los juzgados, poder ir y que corrieran, pero que la información que tienen con respecto al anonimizado de las actas que vos le vas pasando quedaran en las máquinas del juzgado. Después, cada determinado tiempo que se podría llegar a determinar, una persona hace el servicio de recolectar todo eso y a las computadoras del juzgado poder matchar los modelos de aprendizaje que hubo y que siguieran performando mejor y que ampliar ese espectro. Pero eso queda en el dispositivo físico del juzgado, con seguridad no queda disponible para la ciudadanía. Lo que queda libre para la ciudadanía es toda la parte del software de decir, bueno, acá podés aprender. Pero el método sería como un método X diferente de que sucediera en el juzgado, digamos. ¿Se entiende? O sea, creo que lo respondí bastante bien. Avísame, Blas, si necesitas como más detalles, pero el punto era ese, como decir, bueno, ¿qué es lo que se puede liberar? De cómo serían los pasos a pasos de lo que se produce. Ahora, el modelo de aprendizaje y cómo va incrementándose ese aprendizaje en base de las actas que le pasas por juzgado, quedan los juzgados. Bien. Bueno, si quieren vamos redondeando, así vamos todos a cocinar a nuestros niños, lo que tenemos y todo ese tipo de cosas. Para mí estuvo re bueno, yo algunos proyectos de estos los conocía, te conozco el trabajo del juzgado 10 que es increíble. Y me llama la atención la presencia de Mariano acá, que trabaja con seguros, que me parece que tenemos que también hacer algunas reuniones sobre proyectos de mercado, ¿no? Que estaría bueno que por ahí tocamos tanto ¿Soy desde... Mariano que trabaja con seguros? ¿Eh? ¿Yo soy el Mariano que trabaja con seguros? ¿Vos no dijiste que trabajabas con seguros o quién fue? No, score de riesgo, perdón. Yo tengo un buró de crédito. Ah, claro, bueno. Perdón, había una sí, chica que ahí trabajaba con aparecí seguros en la algún otra. punto con financieras y bancos. Buenísimo, porque riesgo y eso es algo que nosotros no hemos tocado y que por ahí, viste, muchos de nosotros somos de sector público o más sectores de sociedad civil y está bueno tener esa mirada. Dale, cuando quieran, armamos algo de lo nuestro. Les cuento, si no sé cómo funciona esto, me invitó Vladi, al ruso me lo he cruzado alguna vez, nos conocemos. También soy colega de Lombrices del ruso. Y a Alejandro Guaranek también me he cruzado. Tengo un buró de crédito, no sé cómo están de tiempo, pero si no les cuento qué es lo que hacemos. Hacemos una reunión específica de eso, de cosas. Dale. De mercado. Pero bueno, y gracias a las chicas que me presentaron, está muy bueno. No sé si quedó alguna consulta. ¿Alguien nuevo? Muy bueno, chicas, estuvo genial. Gracias, Javi. Por venir. Muy bueno, Sal. Gracias. Ahí paso Bueno. el link del repo. Bueno, chicos, que pasen un lindo fin de semana. Bueno, un lindo verlos. Lindo verlos. gracias. Sí. Verlos. Chao, nos Hasta la vemos. próxima. Chao, chao. Eso. Chao, chao. Gracias.